Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos invitamos a participar juntos, a estar juntos media hora con un testimonio que hoy nos viene desde Cartagena, aunque podíamos decir desde Madrid, porque nuestro invitado, Manuel Sánchez Nieto, es ingeniero industrial, profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena y que recala en la ciudad portuaria pues allá en el cambio del milenio, para el año 2000, ¿no? Cierto. Por cuestiones profesionales. Exacto. Con toda la familia. Sí, entonces teníamos solo un hijo, recién nacido, pero es verdad, recién terminada la tesis, pues teníamos una beca postdoctoral para Roma y teníamos unos meses sin trabajo. Entonces surgió la posibilidad de colaborar en unos proyectos de investigación en la Escuela de Industriales de Cartagena y vinimos a llenar esos meses. Pues bienvenido. Bienvenido a Cartagena, bienvenido a la región de Murcia y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches. Quería empezar con esta foto entre las que nos han mandado porque ahí se os ve a los dos en un encuentro que fue pues multitudinario, pero además que marcó un hito en los encuentros de las Jornadas Mundiales de la Juventud, concretamente Cuatro Vientos. ¿Esto es el sábado o el domingo? ¿Antes de la tormenta o después? Esto es después de la tormenta. Después de la tormenta, el domingo, antes de la Eucaristía final. Cierto, cierto. ¿Cómo aparecéis vosotros en Cuatro Vientos? ¿Por qué vais a Cuatro Vientos? Me contabas antes un poco cómo empezó todo. Sí. Bueno, pues la primera implicación fue como respuesta a una petición de nuestro párroco en la parroquia de San Fulgencio, de Miguel, que nos pidió que acogiéramos a peregrinos en los días de la diócesis anteriores. Y entonces nos costaba dar el paso de meter extraños en casa. Abrir la casa. Abrir la casa, pero también pensábamos que teníamos que responder a la Iglesia y teníamos que ser acogedores, ¿no? para estos hermanos que venían de fuera. Y bueno, pues vinieron un par de estudiantes de Eslovenia y nos encontramos con que lo que en un principio nos daba mucho miedo fue un auténtico regalo. Fue realmente una experiencia intensísima, recibimos mucho más de lo que habíamos dado y nos parecía que había que darle a nuestros hijos la continuidad de esta experiencia yendo a Madrid y participando a fondo, a nuestros hijos y a los jóvenes del movimiento que estaban del movimiento de los focolares que estaban a nuestro alrededor. Entonces nos llevamos allí a Madrid y estuvimos participando pues, de esos días previos a la llegada del Papa, participando en varios actos, participando también en los actos cuando llegó el Papa, el Vía Crucis, y disfrutando de aquel ambiente maravilloso, porque realmente el cielo parecía tocar la tierra en Madrid, en aquella JMJ. A pesar del calor. El calor era asfixiante. Asfixiante. Es que agosto de Madrid. Durísimo, durísimo el calor. O sea, yo recuerdo en algún momento tener que pararme para no caerme. Pero sí, realmente era tan hermosa ver la variedad de la iglesia, gente que venía de todas partes. Recuerdo que yo quería saludarlos a todos. Y claro, mi esposa me decía, no, tenemos que seguir camino, que llevamos pequeños, que el calor a ellos les afecta. ¿Vuestros hijos qué edad tienen ahora? Pues mira, acaba de cumplir, hoy cumple 12 años la pequeña. El mediano hace 2 días cumplió 15. Y dentro de un mes el mayor cumplirá 17. O sea que entonces tenían 12 años hacia abajo. 12 años hacia Eran abajo, pequeñitos, claro. Y lo llevabais ahí, Claro. Y la pequeña con 7, ¿no? La pequeña no la llevamos a Cuatro Vientos. A Cuatro Vientos no, pero a Madrid sí. A Madrid sí. A Cuatro Vientos no, a Cuatro Vientos solo llevamos a los otros más mayores. Aquí los tenemos hace unos años sí. Jugando con ellos. En casa de unos amigos. La vida de familia, ¿no? Es importante para vivir la fe. De hecho, ahora es que quiero hacerte esta pregunta para dar el paso precisamente porque pertenecéis, desde antes de casados, al movimiento de los focolares, y focolar de algún modo viene hogar, ¿no? Y Cierto. Familia. Y bueno, pues, ¿cómo vivís la vida de familia y cómo eso te ayuda a vivir la fe y al revés? ¿Cómo desde la fe se puede vivir de otro modo la vida de familia? Bueno, la vida de familia es esencial para mí, para mi esposa, para mí. Lo vimos como la vocación, como la forma de estar en la tierra que Dios ha querido para nosotros. Entonces, la verdad que nos da la felicidad y también nos marca, digamos, un camino de vida, ¿no? Y los hijos son también pues, un regalo que llega del cielo.
la verdad es que me daba siempre una gran responsabilidad el ser ejemplar para ellos, ¿no? Y darles el mismo amor que yo recibo de Dios Padre, ¿no? O sea, ser capaz de amarles exactamente como Dios me ama a mí, siempre me ha resultado una responsabilidad y un ideal, ¿no? que alcanzar. Claro, lo que pasa es que muchas veces los padres, la responsabilidad de no fallar a los hijos, no hacerlo mal con ellos, pero también yo creo que los hijos aprenden cuando los padres se equivocan y pueden reconocerlo, pedirles perdón, se gana el favor de los hijos y se gana una autoridad mayor que simplemente sea una orden o un mando, ¿no? Sí, o sea, depende de las edades, ¿no? Es verdad que siempre hay que tratar de razonar y la verdad que siempre procuramos en casa que sea, digamos, el diálogo, ¿no? Y ahora que ya se van haciendo mayores, el diálogo simplemente es imprescindible, porque ya son adultos con los que hay que llegar a acuerdos. ¿Tú has vivido ya la fe desde niño en casa? ¿O llega un momento en el que tienes tu crisis de fe, no la tuviste? Porque tú, de algún modo, lo que nos mandaste un poquito para que supiéramos algo más de ti, decías cómo pasar de una fe infantil y familiar a una fe de adulto ya convencido, ¿no? ¿Cómo se produce ese cambio? De este niño pequeñito sí. En Madrid, ¿dónde está? ¿En cualquier parque madrileño? En cualquier o en parque, casa? Sí, me imagino que en el Retiro a lo mejor. Bueno, pues es verdad, yo recibo la fe de mis padres, ¿no? Realmente mi madre particularmente, ¿no? Pero también mi padre conserva la fe. Y es una fe profunda, ¿no? Una fe que viene enraizada y que es también muy natural, muy sencilla. Y entonces con completa naturalidad, pues mi madre nos decía, y el domingo hay que ir a misa, porque es lo que la Iglesia nos pide. Y entonces, pues con naturalidad y con un poquito de rebeldía también. Cuando llega el momento de la adolescencia siempre hay rebeldía, pero bueno, es sí, lo normal. Exacto, ¿no? Entonces, y bueno, pues la verdad es que para mí era también natural relacionarme con Dios de la manera sencilla que lo había visto hacer con mis padres. Y cuando uno ya se va haciendo más adulto, ya estamos ahí en el bachillerato, en el COU, entrando en la universidad, pues vas viendo que tus compañeros pues van teniendo crisis, ¿no? Alguno dice que no siente la voz de Dios dentro en las convivencias del colegio y cosas de estas, ¿no? Pero yo la verdad no sentía esa dificultad de continuar, pero sí que es cierto que hay un momento en el que dices, necesito una relación adulta con Dios, quizá ya no es lo mismo. Ya no me vale la fe de mis padres ni de los demás, tiene que ser personal. Tiene que ser una experiencia mía, ¿no? Y entonces ahí pues empecé a buscar por la parroquia. Entonces hice la confirmación, me quedé en los grupos de posconfirmación. ¿Ahí apareció Monse? Ahí apareció Monse. Uno va a la parroquia y encuentra el amor de su vida, ¿por qué no? Cierto, así es. Y entonces recuerdo que venían como catequistas nuestros unos chicos del Colegio Claret, donde yo estudiaba, de la Asociación de Antiguos Alumnos, y nos invitaron a una convivencia. Participé en aquella convivencia y me propuse seguir al pie de la letra todo lo que nos propusiera el sacerdote para ver si funcionaba. Y funcionó. Dejarse llevar. Entonces, sí, o sea, nos decía, hacemos oración de esta manera, convivimos de esta manera, tal, y entonces los frutos llegaron. Y los frutos llegaron, ¿no? O sea, yo me encontré con que de golpe fui consciente de que Dios me amaba y que era un amor que justificaba vivir por corresponder a Él, ¿no? O sea, era una experiencia potente. Y entonces cuando yo volví a mi parroquia, a mi grupo, les dije, chicos, he encontrado una maravilla, he encontrado la experiencia de la Iglesia primitiva, la de los primeros cristianos, ¿no? Tenemos que repetirlo aquí. Y entonces ellos, yo estaba cambiado, ellos me veían cambiado y dijeron, pues sí, venga, vamos a ponerlo, ¿no? Era un grupo de gente estupenda en aquella parroquia. Y nos lanzamos a intentarlo. Y lo curioso es que no conseguíamos repetir aquella experiencia tan intensa. Y andando de los meses me di cuenta de que tampoco la comunidad de antiguos alumnos de Claret conseguía siempre mantener aquel clima tan alto, tan intenso y tan potente que yo había vivido en aquella convivencia. Así es que me encontraba en una situación del que ha conocido el cielo de verdad, y que no sabe cómo volver a él. Y que lo habías perdido y dice, ¿dónde se me ha escapado y dónde lo encuentro? No, estoy en la parroquia, y sin embargo no acabo de conseguir recuperar aquella experiencia, una experiencia de vida, ¿no?
Y entonces me invitaron a participar en una Mariápolis. Mariápolis significa ciudad de María. Es una convivencia que organiza el movimiento de los focolares. Llegué allí y me encontré con que se me caían todos los esquemas. O sea, no era una convivencia para jóvenes, como yo había pensado, ni un grupo reducido. Éramos 1.500 personas en un polideportivo en el centro de la ciudad de Burgos. Allí había todas las vocaciones. Había casados, había religiosos, había sacerdotes y muchos obispo, jóvenes. Religiosas, niños. De todo, todas las vocaciones de la Iglesia estaban allí. Como el propio nombre dice, polis, ciudad, todos. Ahí estamos todos. Era cierto, era una auténtica ciudad, ¿no? Y era una ciudad que nos propusieron que se construía sobre el amor recíproco. O sea, cada uno de nosotros podía ser un ladrillo vivo de esa ciudad, ¿cómo? Practicando el amor recíproco. Aquello era interesante y me encontré con que aquella gente estaba especializada en repetir aquella experiencia maravillosa que yo había hecho con la comunidad de Claret. Entonces comprendí que Dios me llamaba por ese camino. Sí, fíjate que lo que son las cosas, muchas veces uno busca y a veces solo hay que dejarse encontrar o responder a las iniciativas de Dios, que es una persona en concreto, porque Dios utiliza las mediaciones, ¿no? Uno que te invita a una convivencia, ahora otro que te invita a una Mariápolis, que sin saber de qué es, y te fías y te pones en camino porque estás en búsqueda. Cierto, cierto. La verdad es que la experiencia fue tan intensa que yo ya empecé a ponerme en contacto con la gente del movimiento en Madrid y entonces, no sé si es que entonces había mucha demanda, pero el caso es que no me hacen ni caso. Yo recuerdo estar meses diciendo, oye, que quiero reunirme, y ya por fin un día me dijeron que sí, que venga, que ya vamos a formar un grupo con los que habéis estado en María. ¿Y ahí fuiste solo o fuisteis ya como pareja? ¿Erais ya novios? ¿no? Todavía no éramos novios. Estábamos allí por la parroquia, pero no éramos novios todavía. Digamos que maduró un poquito después nuestro noviazgo. Y bueno, pues empecé a reunirme con los jóvenes del movimiento y cada vez pues sentía más la confirmación de que ese era el lugar de la Iglesia en el que Dios me quería, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Lo que sería el carisma del movimiento de los focolares? Es realizar el testamento de Jesús, ¿no? El testamento de Jesús es esta oración última que Jesús, antes de la última cena, le hace al Padre, ¿no? Y le dice... Esa oración que leemos el Jueves Santo siempre, que todos sean uno, ¿no? Que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, ¿no? Entonces, claro, que todos sean uno. O sea, esta fue la luz que recibió Chiara Lubich con sus primeras compañeras en medio de la guerra en la ciudad de Trento y se lo creyeron. Y de allí para acá el movimiento se ha ido extendiendo por todas las naciones y llegó hasta Madrid, donde me encontré a mí. Ella fue la que comenzó. ¿Falleció? ¿Cuánto hace que falleció? En el año 2008. No mucho tiempo, exactamente, hace 8 años. Sí, tuvo una vida larga. Yo he tenido ocasión de estar con alguna convivencia con ella, haberla podido saludar. Bien, no pudo venir a un encuentro que tuvimos aquí en la Universidad Católica, pero vino Javier Martínez, muy cercano también a ella, y bueno, en la renovación carismática tuvimos también de focolares, también de Comunión y Liberación, los primeros, y muy interesante. Bueno, así que resúmenos un poco este carisma. Sí, pues... Ella tuvo una intuición, ¿no? Ella tuvo esta intuición, ¿no? Había un trabajo de Dios, ¿no? Previo. Y entonces hay un momento dado en el que empieza es una chica que es líder, que va generando, digamos, que se le acerquen algunas amigas. Y entonces cuando arrecia la guerra en la ciudad de Trento, la ciudad de Trento tuvo la desgracia que tiene hoy día la ciudad de Alepo. Por algún motivo la consideran estratégica los contendientes y entonces todo el mundo la bombardea lunes, martes, unos... Estamos hablando del año 40, 40 y... El año 44, 43, 44, y entonces allí los bombardeos eran pues diariamente tenían que ir varias veces corriendo con las sirenas a los refugios, ¿no? Y allí, con una vela, leyendo el Evangelio en los refugios, comprenden que todos sean uno es el centro del Evangelio para ellas, ¿no? Y que estas palabras han nacido para realizarlas. Y entonces comienzan a vivir la caridad recíproca entre ellas allí en medio de esa situación de destrucción total y de poder pasar, digamos, al cielo con un bombazo al minuto siguiente.
y se encuentran con que en poco más de 3 meses hay 500 personas ya a su alrededor que comparten también todo lo que tienen, ponen en común los bienes, que comparten esta vida en medio de la guerra, ¿no? Era una experiencia tan intensa que ahora comenta cuando termina la guerra que ella no se enteró del fin de la guerra, porque vivían en un clima de caridad tan profundo que la guerra pasaba a segundo plano. Sí, es como cuando uno está al lado de una vía del tren y ya no escucha el tren. Exacto. Ya forma parte del paisaje. Forma parte del paisaje, pero uno vive ya en un clima espiritual tan alto que dices, bueno, estoy aquí o puedo estar mañana desde el cielo rezando por vosotros, pero sigo en la misma realidad de Dios. Sí, un movimiento totalmente un don del Espíritu Santo, como tantísimos en la segunda mitad prácticamente del siglo XX, y totalmente seglar. Totalmente seglar, sí, es verdad. En un principio, ella se preguntaba, ¿cuál es mi vocación? ¿No? Y entonces ella la comprendió en una convivencia que hizo en la ciudad, creo que es en Asís, no, en Loreto, donde está la casita de Nazaret, ¿no? Y entonces allí sintió intensamente que su vocación era repetir la misma vida de la Sagrada Familia. Y esto es el focolar, básicamente. O sea, un grupo de laicos que se comprometen a mantener entre ellos un clima de caridad tan potente que vivan con la misma presencia divina que tenían Jesús, María y José. Y eso sin menoscabar la tarea de cada uno en el ambiente y en su trabajo diario. Claro, tienen que ganarse la vida. Quizá precisamente ahí dar luz de la que reciben en ese contacto mutuo. ¿Y cómo vivís en el día a día? Es decir, ¿son convivencias, son encuentros, es un encuentro semanal? Bueno, procuramos hacer encuentros, vamos a ver, es que se ha desarrollado mucho, el movimiento tiene una estructura realmente complicada. Una empresa de marketing ha llegado a decir que la oferta que hace el movimiento del focolar está atomizada, de tantas opciones que se ofrecen para encontrar un lugar, ¿no? Entonces, es verdad que en un principio la experiencia esencial es esta misma que se hacía en Trento, es vivir el Evangelio puro, sin ningún tipo. Pero es cierto que a lo largo del tiempo Dios ha ido clarificando que algunos nos pide un compromiso más especial, ¿no? Ya se han ido surgiendo pues varias vocaciones. Las vocaciones, por ejemplo, la primera fue la de los focolarinos. Entonces los focolarinos son justo los que viven en el focolar, ¿no? Focolares que son célibes, o sea, son célibes, como una pero son especie laicos. De consagración sin llegar a serlo, pero viven casi en comunidad. Viven en comunidad. Esta comunidad es justo el focolar, ¿no? Focolar es una palabra italiana, suena feo en español. En italiano significa hogar. Hogar, ¿no? Es también el lugar del fuego, ¿no? Es un hogar. No se ha traducido, podría haber sido el movimiento de los hogares. No sé si sonaría peor que el movimiento de los focolares. El caso es que surgió primero esta vocación y luego se fueron clarificando otras. Por ejemplo, la vocación de los laicos que no viven en comunidad, los voluntarios. Esta vocación surgió, se hizo patente cuando los tanques entraron en Hungría. Y en aquel momento el Papa dijo, ¿por qué hay tantas causas humanas que reciben voluntarios, que reciben trabajo voluntario, y no tenemos unos voluntarios de Dios que vayan a entregar su tiempo, su disponibilidad para la causa del reino de Dios? Y de ahí toma el nombre de nuestra rama, la rama de los voluntarios de Dios, ¿no? Pues somos padres de familia, profesionales, casados o no, en fin, que no estamos llamados a vivir en focolar, que estamos llamados a vivir en medio del mundo, llevando la vida evangélica pues allí donde estáis, en el día a día, en el ambiente, ahí creando ambientes nuevos. Exacto. Y viene también un poco todo el trabajo en familia, porque no vais, digamos, aislado de la familia, no es cada uno, bueno, yo tengo mi grupo, no, es la familia incluso, y convivencias con los niños, con los jóvenes, sí, y tenéis todo. O sea, cada una de estas ramas del movimiento, hay una rama para los jóvenes, ¿no? Son los Gen de Generazione Nuova en italiano, ¿no? Los Gen que la gente quizá puede conocer por la cuestión musical Gen Rosso o Gen Verde, que son unos grupos musicales maravillosos de chicos o de chicas, Gen Rosso, Gen Verde. Entonces, pues hay grupos de jóvenes, yo estaba en aquel momento recién universitario,
pues me incorporé a los grupos YEN. Y cuando ya por fin se clarificó mi vocación al matrimonio y tal, pues ya pasé a la rama adulta, a los voluntarios. Pero también es una vocación que requiere un compromiso concreto, ¿no?, para seguirla. O sea, que no es que sea automático, uno tiene que sentir dentro esa llamada, puede no sentirla, e igualmente estar llamado, por supuesto, a la santidad, como todos los cristianos, ¿no? Pero bueno, mi camino fue este concreto. Y sí, nosotros nos vemos semanalmente, como decías. Esto es en Cartagena, cuando vino Yen Verde, ¿no? No, esto es... Yen Fest. Esto ya es juvenil. Budapest. Yo creo que esto es Budapest. Ya. Un grupo de chavales de Cartagena, después de la venida de Yen Rosso a Cartagena en el año 2012, se animaron a participar en este superencuentro juvenil, el Yen Fest, que se realizó ese año. Se venía haciendo normalmente en Roma y en varias ocasiones Juan Pablo II asistió. Y habló a los jóvenes en el Yen Fest. Se reúnen pues del orden de 15.000, 20.000 jóvenes, ¿no? Y yo he participado en varios. Y en este caso participé como monitor, llevando este grupo, y nos encontramos allí con una de las primeras focolarinas, con una de las primeras compañeras de Chiara. Nos lo encontramos en el aeropuerto en Budapest, y entonces nos hicimos una foto con ella con la pancarta que habíamos preparado para desplegar allí. Yo tengo la experiencia, yo pasé 2 años en Roma, y en aquellos años aproveché para conocer muchísimas cosas. Y recuerdo que un día había una Mariápolis, en una ciudad, no recuerdo exactamente, muy cercana de Roma, 15-20 kilómetros, cerca de 25.000 personas, me impresionó. Estuve una tarde escuchando unos testimonios y concierto y música y grupos de oración. O sea, era una fiesta de Dios, ciertamente, y además niños, jóvenes, adultos, tremendo. Lo pasé muy bien y dije, aquí hay vida. ¿Y esa vida cómo la llevas tú a la universidad, por ejemplo? ¿O en el día a día? ¿Con facilidad, con dificultad? Según los días. Que eso es el problema, ¿no? Sí, o sea, realmente tenemos un tesoro, pero lo llevamos en vasijas de barro, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí, que hay que recomenzar cada día y tratar de ver a Jesús en el otro. En el fondo es eso, ¿no? Tratar de ver a Jesús en mis alumnos, tratar de tratarles como me gustaría que me tratasen a mí en las tutorías, ¿no? Si tengo que monitorizar un trabajo de fin de estudios o un proyecto, pues hacerlo reconociendo en ellos la dignidad que me gustaría que reconocieran en mí, ¿no? Y bueno, lo cierto es que es bonito ver que se construyen relaciones hermosas, ¿no? Hace 3 semanas vino un exalumno que había trabajado conmigo en una asignatura, luego hizo conmigo el proyecto de fin de carrera, y me decía que iba a hacer una tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral en un tema distinto del que habíamos trabajado juntos. Pero decía, quiero que tú seas mi director de tesis porque quiero que tengamos la calidad de trabajo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Muchas veces lo que el alumno valora es que alguien te ha tratado de un modo distinto, no sabe por qué. Y entonces es el momento quizá de dar un testimonio mucho más certero y cercano cristiano, ¿no? Pero al principio es que alguien se llame la atención de que le importas. Sí. Y de que esa persona merece una dignidad, como tú dices, y un trato especial. Porque ves a un hijo de Dios ahí, ¿no? Sí. Sin decírselo lo estás viendo. Yo alguna vez en este programa he recordado una frase que le gusta mucho decir al Papa Francisco y que lo ha dicho varias veces a los jóvenes, cogiendo unas palabras de San Francisco. Siempre es tiempo de hablar de Dios y cuando sea necesario con palabras. Es cierto, es verdad, es verdad. O sea, para nosotros es así. Para nosotros primero es amar y hablar solo cuando te preguntan. O sea, cuando esa persona de repente dice, ¿por qué haces distinto? Entonces le cuentas lo que hay detrás de tu elección de vida. ¿No? Hay una cosa también particular en el que tú estás trabajando, muy importante y que, bueno, yo creo que es un elemento que hoy día ojalá todo el mundo lo conociera, y es lo que se ha dado en llamar la economía de comunión. ¿Qué es eso de la economía de comunión y qué futuro tiene? Bueno, ¿O qué actualidad debería tener? Porque yo creo que debería tener más. La economía de comunión es un proyecto internacional que promueve el movimiento. Es un sueño que va en la misma dirección de vivir por la fraternidad universal, ¿no? Y es llevar, digamos, el Evangelio a la vida económica. Nació hace 25 años en la ciudad de San Pablo, en Brasil, cuando Chiara fue a visitar la ciudad, y
sobrevolando el avión, se encontró con que había un atasco y no podían aterrizar y el avión tuvo que dar vueltas. Y viendo la ciudad había un contraste que resultó tremendo. Por un lado, los rascacielos lujosísimos y pegados a ellos, al otro lado de la avenida, los mares de las favelas, estos barrios de miseria terribles, ¿no? Entonces, Kerlougui dijo, no podemos permanecer insensibles ante esta realidad. Tenemos que renovar la economía. Y entonces surgió el proyecto de Economía de Comunión. Este proyecto de Economía de Comunión lleva ya 25 años, o sea que tiene un pasado, tiene una trayectoria. Y lo llevan adelante empresarios. Es un proyecto de expertos. ¿En qué consiste? Pues en que estos empresarios han decidido que aplican el Evangelio en su trabajo. Y entonces, digamos que en términos laicos lo llamamos, viven la cultura del dar, no la cultura del tener, sino la cultura del dar. Y por entonces, tanto, el beneficio, cuanto que el otro se beneficie de lo que la empresa o la... Claro, o sea, el objetivo es que no existan pobres en la tierra, hacer desaparecer la pobreza de la tierra. Este es el objetivo de la economía de comunión. Y todos los tipos de pobreza, o sea, la pobreza material, pero también la pobreza espiritual. Bueno, pues empezaron algunas empresas y comprobaron que vivir el Evangelio en el mundo de la empresa funcionaba. La empresa no era menos rentable, la empresa no era más débil, sino todo lo contrario. Se generaba un clima de colaboración espontánea y una relación tan sincera entre el patrón... Era más una familia que una empresa, digamos, de servicios, y yo voy, trabajo, ficho, me voy, tú me pagas y yo saco beneficio. ¿No? Claro. Era una familia donde todos trabajan. Reconociendo la dignidad del empleado, el empleado resulta que saca lo mejor de sí mismo. Y lo mismo el empresario, o sea, se realimentan mutuamente y descubren que la empresa es tarea de los dos, no tarea de uno solo. Y entonces resulta que las empresas de economía de comunión resisten mejor a veces las crisis, porque son capaces de apretarse el cinturón, incluso a veces se expanden cuando otras tienen que cerrar. Bueno, también es cierto que yo considero unos héroes a los empresarios de economía de comunión, porque verdaderamente son radicales en su manera de vivir el Evangelio. Cuando les he conocido, me he encontrado con personas de una calidad humana impresionante, impresionante. Y entonces yo no soy empresario, yo soy un profesor de ingeniería, pero he querido dar mi contribución. Y entonces pues me he ofrecido y ellos han visto que es útil mi aportación como promotor, como difusor de... también de lo que es el corpus, digamos, intelectual que va surgiendo en estos 25 años. Se han publicado ya varios centenares de tesis doctorales estudiando la economía de comunión y hay muchos economistas en el mundo que la tienen en cuenta. Y entonces es una realidad pequeña porque evidentemente exige un fuerte compromiso para los que participan en ella y entonces no todo el mundo se siente con fuerzas para afrontarlo. Pero estamos ahora mismo, hoy día, alrededor de 1000 empresas en todo el mundo comparten este objetivo, son miembros del proyecto de la economía de comunión y bueno, pues están repartidos por los 5 continentes. Y hoy día ya, ¿cómo vives tú en casa, y quiero decir en el día a día, fuera de clases, ¿no? ¿Cómo alimentas, cómo retroalimentas la fe, no solamente en el movimiento, me imagino que también en la tarea parroquial, en la cercanía con la celebración de sacramentos, ¿no? Sí, los sacramentos son esenciales, claro, eso es, digamos, el alimento del alma, no puede faltar, ¿no? Por supuesto, yo tengo mis reuniones en el movimiento, en los que, pues lógicamente, tenemos la formación adecuada pues todas las semanas. Hacemos también encuentros, retiros ya, nosotros le llamamos congresos, anualmente. A veces los hacemos en España, a veces los hacemos en Roma. Y, por supuesto, también tenemos la vida de la parroquia. O sea, un elemento que está siendo muy importante para nosotros y más últimamente es responder a lo que la Iglesia nos pide. Y en concreto nos ha pedido implicarnos más en nuestra parroquia ahora. Y entonces, bueno,
Empezó el año pasado cuando nos llamó el padre Juan Carlos, que necesitaban que 3 matrimonios preparásemos una serie de conferencias sobre la exultación apostólica de Amoris Laetitia. Y entonces, en muy poquito tiempo, conseguimos montar un ciclo de conferencias de mes y medio. Y bueno, bellísimo documento. Bellísimo documento. La verdad es que fue un esfuerzo titánico, porque realmente teníamos el tiempo muy tasado, pero descubrir el auténtico mensaje de la Iglesia, lo que, digamos, el Espíritu Santo ha ido sobre la familia, dando, ¿no? Sobre la alegría del amor. Es verdaderamente, es un mensaje luminoso, es un mensaje realmente que merece la pena ofrecer a la sociedad, porque la sociedad lo necesita realmente. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje precisamente de alegría en el amor, la alegría que tú descubriste en aquella primera convivencia, que quisiste volver a repetir, que te dejaste llevar a otro lugar, que te encontraste con este movimiento del fuego del hogar y que, bueno, pues fíjate cómo por dónde al final lo último que has hecho ha sido pues intentar transmitir la alegría de ese amor a otros a través del documento del Papa. Tenemos aquí una foto ya un poco más reciente, ¿no? Hemos visto también una de antes. Sí, esta es de 2 años atrás. Estábamos de vacaciones en Galicia y nos dimos un salto a Covadonga. Mi hija pequeña se llama Covadonga. Ah, mira, pues entonces, a visitar a la Santina. Fuimos a visitar a la Santina y le pedimos que cuidara de la familia, que están mis padres ahí, que vinieron con nosotros. Pues ha sido un placer compartir contigo esta media hora y con todos nuestros espectadores, porque creo que bueno, hay mucho movimiento, mucho grupo en la Iglesia que quizá no es tan conocido como otros y que bueno, pues puede ser el lugar de encuentro de tantísima gente que como tú en aquel tiempo estabas buscando. Yo invitaría, o si quieres hazlo tú, invita a nuestros espectadores a que no dejen de buscar y a que cada uno que se sienta llamado por otro, pues acuda, sea un cursillo, sea un movimiento, sea un encuentro, que pueda encontrar ahí lo que está buscando y no lo encuentra. Sí, yo es que creo que tiene razón el Papa Francisco, que nos lo recuerda siempre que puede. Nuestra fe es una fe de comunidad, no es una fe de gente que va aislada. Y realmente la comunidad es tan hermosa, enriquece tanto la vida de sus miembros, que merece la pena vivir unidos la fe, ¿no? Y donde sea, la Iglesia nos ofrece tantas comunidades, tantos movimientos, tantas posibilidades, que seguro que Dios ha pensado para hacernos felices, ¿no? Pues acudamos a la parroquia, que allí habrá muchos avisos, y escuchemos lo que nos invita el párroco y también otros compañeros de la fe que nos van enseñando el camino hacia Dios. Muchas gracias, Manuel. Y a ustedes también, señoras y señores, muchas gracias por habernos seguido un miércoles más. Ya lo saben, cada miércoles nosotros estaremos aquí. Ustedes solo tienen que encender su televisor, poner el canal de Popular Televisión y ahí aparecemos nosotros, cada miércoles. Y si no, nos pueden seguir también en Facebook, porque todos los programas están ya a nivel de Internet. Muy buenas noches.